2. Gloria al Señor. Hemos estado hablando estas semanas, bueno, se oye mucho semanas, pero hemos estado hablando estos días pasados sobre las 7 iglesias. Y bueno, hoy vamos a ver la cuarta. Sé que a la primera empezamos con el mensaje a la Odisea, que era la última iglesia. Y pues ha sido muy interesante, hermano, ver cómo Dios nos habla a través de la palabra. Mire, las 7 iglesias descritas aquí en el Apocalipsis, pues en el capítulo 2, eran iglesias que literalmente existían en aquel tiempo. Y si usted lee el capítulo 1, no lo voy a leer para no tomar mucho tiempo, pero si usted lee del capítulo 1, el versículo 9 en adelante, ahí es donde Juan empieza a revelar cómo Dios viene a enseñarle, cómo Dios viene a hablarle, cómo Dios viene a darle estos mensajes para las iglesias. Y cada iglesia, o para cada una de estas iglesias, había un mensaje diferente. O exhortación o palabra diferente. Eh, pero, pero lo que podemos ver a través de esto, hermano, que las siete iglesias reciben su mensaje, pero no quiere decir que ahora, o no quiere decir que ahora este mensaje ya no quiere decir que este mensaje ya no sirva. O sea, este mensaje sigue latente. Este mensaje sigue ¿cómo le diré? Sigue vivo, porque la palabra de Dios es viva. O sea, no pasa la palabra de Dios. Todo lo demás va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, porque hay gente que puede decir, no, pues es que este mensaje era para los de aquel entonces. No, es para nosotros. Y usted que ha estado siguiendo estas enseñanzas, usted se va a dar cuenta que en cada una de esas iglesias, el mensaje, Dios nos habla a nosotros algo. A mí me impactó, bueno, todas me impacta la palabra de Dios, pero el mensaje a la Odisea, y eso lo estuvimos compartiendo solamente en línea, no lo compartimos aquí, pero yo creo que vamos a terminar, eso es para que se despierte, vamos a terminar nuevamente, yo creo que compartiendo esa otra vez, porque es algo bien interesante, hermano, que necesitamos en nuestras vidas. Mira, hay veces que leemos la palabra de Dios y la leemos, pero se nos olvida, o la ignoramos, o la hacemos a un lado. Pero la palabra de Dios sigue viva, sigue siendo eficaz. Amén. Ay, disculpe este ruido, no sé. Salgo aquí con el sonido, el cable, no sé. Pero entonces, vamos a mirar en el capítulo 2, versículo 12, ya lo tiene por ahí. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, poquitas nomás, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Oiga esto, eso me llama la atención porque dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Y muchas veces nosotros pensamos que porque no ha pasado nada y sigo haciendo lo que yo hago, pienso que Dios lo aprueba. No se enoje, espéreme, estamos leyendo nomás. ¿Sí? No, pues Dios no. Eso dice el pastor, o eso dice el hermano, la hermana, pero no, pues Dios sigue bendiciéndome.
o cosas así. No, 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 no se vaya por ese lado. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Note que Dios nos está advirtiendo. Sí, Dios nos está advirtiendo que Él va a venir pronto. Dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Oiga esto, al que venciere daré a comer del maná escondido. Así como cuando usted tiene un guardado, ¿verdad? Dice, este me lo como yo solo, ¿verdad? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ay, esa cosa. Padre, te damos gracias porque eres bueno y fiel. Gracias por esta oportunidad, Dios. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por la oportunidad que nos has dado de alabarte, de adorarte en esta mañana. Ahora permite que estos minutos que meditemos en tu palabra, Dios, tu Espíritu precioso, Santo Espíritu de Dios, tuyo, Dios, nos toque, nos hable, nos ministre. Háblanos, Padre, aún mucho más allá de lo que yo pudiera hablar, Dios. Sé que mis palabras son limitadas, pero tu Espíritu no tiene límite, Dios. Y venga a hablarnos a cada uno conforme a su voluntad en el nombre de Jesús. Desde ya, reciba toda la gloria y toda la honra. Y el pueblo del Señor dijo, amén, amén. Entonces, note, le digo que aunque este mensaje fue dado para las iglesias en aquel tiempo, este mensaje sigue vigente hoy. O sea, sigue siendo la palabra de Dios, sigue instruyéndonos, sigue exhortándonos. Entonces, estas cosas estaban sucediendo en aquel tiempo, pero aún la Biblia dice en Hebreos que dice, y estas cosas sucedieron, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. Dice, para que no les acontezca a ustedes lo que les aconteció a aquellos. O sea, siempre cuando vemos algo así, Dios nos está hablando y nos está diciendo, hermanos, es de que, hey, está alerta. Esto sucedió con aquellos, pero no quiere decir que no te puede pasar a ti también. O sea, tenemos que estar nosotros despiertos. Sí, entonces, una de las cosas que vemos aquí, hermano, en la iglesia de Pérgamo, esta iglesia necesitaba arrepentirse. Ahora, mirábamos, se lo voy a decir así rápido, mirábamos ya la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue la primera, o la segunda mejor que yo compartí, porque compartí primero la última. Pero la iglesia de Éfeso, la iglesia había dejado su primer amor. ¿Se acuerda? Que el Señor le dijo, hey, vuelve a hacer las primeras obras, porque ya dejaste de hacer las primeras obras. Lo que hacías antes, lo dejaste de hacer. ¿Qué pasó? Dejaste tu primer amor. Así como en el matrimonio, ¿verdad? Cuando te dice tu esposa o tu esposo, hey, has dejado tu primer amor. Antes me atendías, ahora no me atiendes. Antes me llevabas, ahora no me llevas. Antes me abrías la lata de sardín, me la abrías de perdido y el sardine can y me lo ponías en el plato. Ahora nomás me pones el can y el can opener en un lado. What's going on? Sí, ¿qué está pasando? Antes me ponías la sardina abierta ya arriba del plato y hoy me pones el abrelatas con la sardina en un lado. Ya ni me abres la sardina. ¿Eh? Entonces, ¿por qué dice? Ha cambiado algo, has dejado. Y el Señor es lo que viene y le habla a la iglesia de Éfeso. Esa fue la primera. Le dice, has dejado tu primer amor. Dice, ¿sabes qué? Por tanto, regresa. Y luego miramos la semana pasada, antepasada, la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufriría persecución. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron, pero a mí me bendijo también eso, porque dice, yo sé tu sufrimiento. Yo conozco tu sufrimiento. O sea, ¿cuántas veces tú dices, Señor, pero es que no miras lo que me pasa? Señor, no miras lo que me está sucediendo. Y Dios dice, sí miro tu sufrimiento. Dice, no, hermano. O sea, es algo bien precioso. Y hoy vamos a ver la tercera aquí, que es la iglesia de Pérgamo. Y esta iglesia necesitaba arrepentirse. Entonces,
Cuando vemos aquí que dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Recuerde que la palabra ángel en este versículo significa mensajero, ¿sí? Juan en el principio de la visión vio esta espada aguda, dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Note lo que dice. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, porque es lo que Juan, el apóstol, está viendo, ¿verdad? Eso es en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, pero no quiero leerlo ahí porque si no voy a tomar más tiempo. Entonces, dice que Juan miró una espada, dice, de su boca salía una espada aguda. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, mire, Hebreos, vamos a Hebreos rapidito, ahorita nos regresamos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Acuérdense que estamos aprendiendo algo. Estamos aprendiendo y qué es lo que Dios está hablando a través de este mensaje a las iglesias. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios así, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Note todo lo que hace la espada o la palabra. Entonces, aquí dice que Juan vio la espada, una espada aguda que salía de su boca. O sea, está hablando de Jesucristo, ¿sí? Está hablando de la palabra. O sea, la espada, en otras palabras, pues es la palabra de Dios. Por eso cuando uno suelta una palabra o predica la palabra de Dios, dice aquí, fíjese todo lo que hace el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios hace todo eso. Por eso la palabra de Dios a uno le toca en un área, al otro le toca en otra área. A uno le habla y al otro también. Pero también me habla a mí, dice que es de 2 filos. O sea, corta para allá y corta para acá. Entonces, note, la palabra ángel en este versículo dije significa mensajero, ¿sí? Entonces, la espada de 2 filos o la espada aguda, pues es la palabra de Dios. Por eso cuando se da la palabra de Dios, de repente uno dice, ay, me dolió, hermano, qué feo habló. No, no, pues es que es la espada. A ver, agarra un cuchillo y hazte así, para ver si no te duele. Y luego los cuchillos que tiene aquí el hermano que me enseñó, bien filosos. Entonces, así es la palabra de Dios. No así, pero es más, imagínate. Por eso unos se enojan. Yo me voy de esta church porque aquí hablan bien feo. No, pues es que es la espada. Vete allá donde está toda chueca, pues no te va a doler, está chata, no hace nada. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios o la espada representa la palabra de Dios. Pero en esta parte específica, en este libro de Apocalipsis o Revelaciones, como quiera llamar, simboliza juicio. Simboliza juicio. Mire nomás para que lo vea en Juan 12:48. Juan 12:48. Ahorita nos vamos rápido. Juan 12:48. 48. Le digo, ustedes me entendéis. Entonces, según Hebreos 4:12, la espada aguda, o sea, lo que leíamos es la palabra de Dios. Y yo le digo que aquí en el libro de Apocalipsis simboliza juicio. Y mire lo que dice Juan 12:48. Yo creo que voy a empezar a hablar inglés. John 12:48. Aleluya. Entonces, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Oiga, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Wow. Yo no sabía, se te dio la palabra. Pero es que yo no sabía, sí sabías. Lo ignoraste,
lo hiciste a un lado, no te importó, you didn't care, I don't care, ok. No, que no te importe, pero on the last day, ahí va a estar todas las pantallas. Va a decir, ¿te acuerdas que estabas? ¿Te acuerdas que oíste? ¿Te acuerdas que te dijeron? Y hasta te enojaste y dijiste, pues ahora no voy a ofrendar. ¿Sabes qué? Pues ahora ya no voy a Lake Church. ¿Sabes qué? Me voy a ir a la otra, ya me hablan más bonito. Ok. Pero dice que la palabra es juicio. ¿Sí? Simboliza juicio. Note, porque las palabras, pues ¿se acuerda que estuvimos compartiendo? El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, es por las palabras que hablamos vamos a ser juzgados. Es como ¿qué te dice la policía cuando te arresta? Bueno, a ti no, a los que arrestan, ¿verdad? Yo sé que nosotros somos santos. Pero a los que arrestan le dice, todo lo que digas será usado en tu contra, mejor cállate. No, pero que yo no fui. No, cálmate, aquí andabas, no, cállate. No, mejor no digas nada, nomás súbete. Allá hablas, pero aquí no. Entonces, es lo mismo, las palabras de nosotros ahí van a estar. Sí, ahí van a estar. Entonces, hasta aquí vamos entendiendo y aprendiendo que la boca del Señor o de la boca del Señor sale la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que miraban. Vamos a regresarnos a Apocalipsis otra vez. Sí, entonces, note que el Señor dice en el versículo 13, yo conozco tus obras. Otra vez, Apocalipsis 2:13, donde empezamos a leer. Dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Mire qué interesante, dice, yo sé dónde tú estás, dice, tú vives con el diablo. O sea, estás ahí. Yo sé dónde tú habitas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo conozco tus obras. Note, Él conoce lo que tú haces. Como que era, my mom doesn't see me. Oh, my dad. Ok. Pero hay alguien que te está viendo. El pastor no me mira, está bien lejos, está allá en San Antonio. Yo estoy acá en Pure Salt, estoy en el Valle, estoy en San Antonio, estoy en México. Eh, Dios está en todas partes. Ahí se te olvida. Yo no voy a la church porque Dios está en todas partes. Y cuando andas por ahí se te olvida que Dios está en todas partes. Anda ahí escondido, ¿verdad? Que no me vean, que no me vean. Agáchate, agáchate. Ahí va. Ahí va el pastor. Y Dios dice, why are you hiding? ¿Por qué te estás escondiendo, mijo? Ay, que ahí va el pastor, Dios. Ok. Y se agacha Dios contigo ahí. Ya se fue. ¿Eh? Dice, yo conozco tus obras. Hermano, hermana, Dios conoce tus obras. Usted no tiene que defenderse. Yo no tengo que defenderme. No tienes que justificarte. Dios conoce tus obras. Aún tú me engañes a mí, aún yo te engañe a ti, Dios conoce mis obras. Mi mamá no me ve, mi papá no me ve, mi esposo no me ve, mi esposa no me ve, mis padres, mis hijos, etcétera, no me ven. Pero Dios sí nos está viendo a todos. Todos vamos aquí en el paquete. Entonces no te dice, yo conozco tus obras. Cuando está hablando Dios, aquí dice, yo conozco tus obras. Sí, quiere decir, pues que Dios nos conoce. Porque Dios le está, acuérdense, este mensaje es para los de Pérgamo, pero es para nosotros también. Ese era para los de Pérgamo, no, es para la church de allá de la esquina, no, es para nosotros también. Esa es para la church chiquita que está ahí en Mulberry y Peach Street, ¿verdad? Es esta. Trinity. Peach es la otra, ¿verdad? Sí. Ok, Trinity. Y los brazos aquella, ¿verdad? Y Mulberry. Ok, entonces, fíjese. Pero Dios dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Él conoce la intención de nuestro corazón. ¿Usted sabía que Él conoce la intención de nuestro corazón? Y tiene mucho que ver la intención del corazón. O sea, ¿con qué intención lo hacemos? Lo que hacemos. ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Con qué intención? ¿Para darme la gloria yo? ¿Para tomar ventaja como pastor de la gente? ¿Como predicador? O sea, todo tiene que ver la intención. O sea, porque puedo hacer muchas cosas, pero ¿qué son mis intenciones? Why?
¿por qué hago eso? ¿Verdad? ¿Por qué hago eso? Why do I do that? To praise the Lord, to give him the glory, ¿verdad? Para darle la gloria a Dios, para que la gente conozca del Señor, para que la gente se fortalezca en Dios, o para sacar ventaja. Yo no sé cómo muchas personas, hermano, pueden engañar a la gente así, sacándoles y haciéndoles y haciendo esto y haciendo lo otro. Si Dios conoce nuestras vidas, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces Dios dice, yo conozco tus obras. Dios conocía las obras de los de la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Note esto. Él conocía las obras, porque Él conoce todas las cosas. Él conocía las obras de los creyentes y de los no creyentes, ¿sí? Y esto mismo también, si usted checaría después, se va a dar cuenta que es lo mismo que le dijo a la iglesia de Esmirna, que fue la que miramos la vez pasada, ¿sí? Ahora no, te dice, yo conozco tus obras y dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, dice, donde moras. Note, lo estamos quebrando poco a poquito. Dice, donde moras. Yo conozco tus obras y donde moras, o sea, donde vives. No nomás Google sabe. Dios sabe dónde moras. Yo me voy para acá, como que el pastor acá no sabe dónde vivo, pero Dios sí sabe. Me voy a mover para el otro lado, pero Dios dice, yo te estoy viendo. Entonces, pero bueno, lo interesante aquí, o lo triste, es que esta iglesia nos dice, hermano, que ellos moraban donde estaba el trono de Satanás, porque aquí dice trono de Satanás. O sea, en otras palabras, donde hay maldad. ¿Por qué? Porque el diablo estaba ahí. O sea, en otras palabras, Dios dice, yo sé dónde estás viviendo, yo sé dónde moras, yo sé dónde te mueves, yo sé dónde te juntas. Yo sé dónde moras, está diciendo. Entonces, esta iglesia de Pérgamo estaba ubicada en el peor lugar, estaba donde la maldad había llegado al extremo. Ahora, pero sigue diciendo el versículo, dice, pero retienes mi nombre. Entonces, note que esta iglesia de Pérgamo, a pesar de que vivía donde vivía, o sea, donde estaba la maldad que lo rodeaba, ellos no cambiaron a Cristo, ¿sí? No se olvidaron, no lo dejaron. Entonces es algo, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros también tendemos, hermano, a cambiar como los demás. No, ya no voy. Pues yo tampoco. No, déjale usted que ellos hagan lo que hagan, pero usted siga firme buscando al Señor. Porque, hermano, la salvación es individual. Yo sé que nosotros queremos nuestros hijos, queremos nuestros padres, queremos nuestros hermanos, queremos a todos, hermano, pero si ellos no quieren, no, pues es que no quiere y yo tampoco fui. Mire, hermano, hermana, mientras que usted busque al Señor, si su esposa, si su esposo, si sus hijos, si sus padres no quieren, usted es un medio que Dios puede usar para que ellos vengan. Pero si usted se pone con ellos en el mismo actitud y dice, nah, pues yo tampoco no voy ya, o yo no voy, pues te imaginas, todos los va a agarrar el chanclas. Sí, o sea, todos los va a tener donde quiere. Entonces, note, el Señor está diciendo, no estaba contento por el lugar donde moraban, pero les está diciendo, pero retienes mi nombre. Porque muchas veces, hermano, si somos inteligentes, en veces, nomás parecemos, dijeron por ahí, ¿verdad? Pero somos inteligentes, si sabemos que lo necesitamos, porque podemos andar o hacer lo que sea, pero, ay, Diosito, ¿verdad? Lord, ahora sí, Lord. Y el Señor dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no me haces caso? Haces lo que te da tu gana. Híjole. ¿Sí? Dice, pero retienes mi nombre a pesar de la maldad que lo rodeaba. Ellos no cambiaron a Cristo, no se olvidaron, no lo dejaron. Y luego sigue diciendo, y no has negado mi fe. Note que a pesar de la maldad que lo rodeaba, no cambiaron a Cristo, le digo, no se olvidaron de él, no lo dejaron. Ellos no lo habían negado de ninguna forma.
O sea, en otras palabras, estaban ahí, pero gracias a Dios que ellos no se habían involucrado en esas cosas. Por otro lado, o sea, esto es algo para dos lados, porque hay veces que queremos irnos porque todo está feo ahí. Yo quiero un trabajo donde haga puros cristianos, ¿verdad? Hay gente que dice así, o, o sabes que yo me voy de este barrio porque está bien feo. O sea, es para los dos lados. Pero podemos nosotros irnos a un extremo e irnos al otro lado, ¿sí? Podemos involucrarnos y empezar a hacer lo que ellos hacen, endurecer nuestro corazón, que al cabo ellos lo tienen bien duro, y me empiezo a juntar con ellos, empiezo a hacer chistes, empiezo a hablar lo que ellos hablan, empiezo a reírme con lo que ellos se ríen, y ya no hay una diferencia, ya no se sabe cuál fue el cristiano, ya no se sabe cuál es el hijo de Dios y cuál es el hijo del otro, porque ya todos se miran igual. Entonces, esa es una, pero por otro lado podemos también apartarnos. ¿Y quién les va a dar el mensaje? ¿Quién va a ser la luz en medio de esas tinieblas? Por eso dice la Biblia, no puedes poner una lámpara abajo de una mesa. ¿Por qué? Porque la lámpara es para que alumbre. Tú y yo debemos brillar donde estamos, donde nos movemos. Debemos brillar, debemos de ser una lámpara para aquellos que no tienen la luz, para aquellos que necesitan guianza, para aquellos que necesitan un consejo, para aquellos que necesitan dónde pisar. No sé cómo pisar, no sé dónde pisar, no veo. Entonces nosotros debemos de ser esa luz. Y note que aquí Dios les está diciendo, no has negado mi fe. O sea, en otras palabras, sigues confiando. Sí, no habían negado a Dios de ninguna forma. Y luego sigue diciendo aquí. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea, ni siquiera, oiga esto, ni siquiera lo habían negado cuando mataron a Antipas, a un creyente, a un testigo fiel de Cristo. ¿Sí? Entonces, este versículo también agrega que a Antipas lo habían matado allí mismo donde había tanta maldad. ¿Por qué? Porque por otro lado, en veces nosotros podemos tomar una actitud de decir, pues ¿por qué Dios lo permitió? Y eso que era pastor, pues imagina si el pastor le pasó eso, ahora yo, no hombre, pues voy derechito para la paila, los chicharrones. ¿Sí? O sea que usted y yo debemos de agarrarnos del Señor, debemos de agarrarnos del Señor en su totalidad. Debemos de agarrarnos del Señor. No importa qué suceda, usted y yo debemos de mantenernos fiel. Debemos de mantenernos creyéndole a Dios, hermano. No importa que vean nuestros ojos, no importa que veamos, sigamos fieles al Señor. Sí, note que mataron a este siervo de Dios fiel, porque él dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel. Fíjate que Dios diga eso de nosotros. Mi testigo fiel, dice, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, pues el lugar. Entonces, dice, ni aún ahí me negaron. Y eso es algo bueno, hermano. O sea que lo estuvimos viendo también, hermano, ya en las pasadas semanas de que Dios no nos prometió que no moriríamos aquí en esta tierra. Lo que nos prometió es que no, o sea, vamos a vivir, no habría una, vamos a decir, una muerte espiritual. O sea, moremos físicamente. O sea, Dios no nos prometió no morir físicamente. ¿Se acuerda que hablábamos sobre eso? De que cuando alguien fallece de nosotros, hermano, en este tiempo, o sea, fallece y pues Dios nos agarre confesados. O sea, Dios estemos bien delante de Dios, hermano, que si nosotros llegamos, Dios nos llega a llamar, usted no se enoje con Dios, hermana, hermano. No, yo no estoy diciendo que es fácil, yo no sé qué se sentiría, la verdad, ni me gustaría saber, pero tenemos que saber, hermano, que todos vamos a atravesar, unos antes, otros después. Yo sé que unos dicen, pásenle ustedes primero, que les va bien. O sea, yo me voy después, pero como quiera, hermano, como quiera que sea, Dios no nos prometió no cerrar los ojos en esta tierra. Él nos prometió la vida eterna. Amén. Entonces, Él prometió, no prometió que este cuerpo se va a quedar así para siempre. Por eso viene lo que viene, sucede lo que sucede y se acaba este cuerpo, pero no en lo espiritual. ¿Sí? Entonces, usted cuando alguien fallece, hermano, usted no se enoje con Dios, al contrario, alabe a Dios y agarre el mensaje, hermano.
agarre el mensaje que uno está dando, hermano, a través de la palabra de Dios. Agárrelo y póngalo en práctica. Si Dios dice, ¿sabes qué, Héctor? Vámonos. Yo no estoy diciendo que sería bien fácil para mi familia, pero yo oro y deseo que ellos sigan adelante y se esfuercen. Y usted también, iglesia, ¿sí? De que no se les olvide lo que Dios les ha dado por su gracia y misericordia a través de nuestras vidas. Y si no, le pido, Señor, permiso que para estirarle las patas en la noche o algo, pero no se crea, pero órale, levántate, órale la church. Julie. No, entonces, no, pero, o sea, no nos enojemos con Dios. Acuérdese que vamos todos para allá, ¿sí? Entonces, en Miqueas, capítulo 7, en la última parte del versículo 8 dice esto: aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Por qué? Porque le decía que Antipas lo habían matado. Note, un fiel, dice mi testigo fiel. Dios está testificando de él y está diciendo: mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, ¿sí? O sea, en este lugar. Entonces, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no importa que usted y yo atravesemos en nuestras vidas, por más tinieblas que haya, Jehová es tu luz. Jehová está contigo. Por eso dice Salmos 34:19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Entonces Dios está con nosotros. Entonces nosotros estamos para proclamar el evangelio, hermano, no importa qué. Sí, nosotros tenemos que ser fieles a Cristo, no importa qué atravesamos en nuestra vida. Usted y yo no podemos decir: hoy no voy a predicar porque esto, hoy no voy a predicar porque aquello, o ya no voy a predicar porque, pues mira, estoy enfermo, o mira esto, o mira lo que me está pasando, o mira cómo está la situación en mi casa, o mira cómo está la situación en mi familia. O sea, nosotros nos excusamos con esas cosas para no predicar, para no servirle al Señor, y delante de Dios no hay excusa que valga, ¿sí? Estamos para proclamar a Cristo, tanto con palabras, pero ¿qué cree? También con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestras actitudes. Ahora, la pregunta que debemos hacernos siempre es si lo estamos proclamando a Él, si estamos siendo testigos de su amor. ¿Estamos siendo testigos de su amor? La gente que te mira a ti, la gente que me mira a mí, podrá decir: este es un testigo fiel de Dios. Puedo ver a Dios en su vida. Puedo ver a Dios en su vida, de ella, de él. ¿Lo podrá decir? Entonces, note, él dice: conoce nuestras obras, él sabe dónde moramos, dónde vivimos, dónde estamos, en qué posición estamos o cómo está nuestro corazón, ¿sí? Sabe, en verdad, hermano, él, si somos fieles o no. O sea, yo no puedo decir: usted es un infiel. Yo no puedo decir eso de usted. Y usted no puede decir eso de mí, porque el que lo puede decir es Dios, porque Él es el que conoce nuestro corazón. Y sigue diciendo el versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas. Bueno, lo bueno es que eran poquitas. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, perdón, a comer, ya estoy pensando en la comida que dice, y a cometer fornicación. Sí, y a cometer fornicación. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjese que aunque eran unas pocas cosas, estaban estorbando en la comunión con Dios. Hermano, pero yo no peco tan grande como aquel. Mis pecados son chiquitos. No hay pecado chico, hermano, hermana. Pecado es pecado. No hay mentiras, no hay mentiras blancas, mentiras negras. Mentira es mentira. Acuérdese, la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder los grandes
viñedos. Entonces el Señor note que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aunque eran pocas, se lo digo otra vez, aunque eran pocas, estaban estorbando en la comunión con Dios. Sí, porque cualquier cosita puede estorbarnos para estar en comunión con Dios. Puede desalentarnos, puede desanimarnos, nos empieza a alejar de Dios y cuando menos lo esperamos ya estamos tan lejos que lo miramos imposible de volver a acercarnos. Pero bendita sea la misericordia de Dios, hermano, que si usted quiere, Dios lo espera. Él está con los brazos abiertos y nos sigue dando oportunidad, claro, mientras que estamos vivos. Sí, ahora, ¿cuál era el problema aquí? Porque está diciendo, tengo unas pocas cosas contra ti. Sí, ¿qué era el problema? Tenía ahí, dice, a los que retienen la doctrina de Balaam. Había allí personas ajenas a los propósitos de Dios, personas que tenían doctrinas de hombres y no la doctrina de Cristo o del Señor. ¿Sí? Entonces, en el libro de Números 25, en el versículo 1 y 2 dice esto. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Con las hijas de Moab, las cuales, dice, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, note qué interesante y qué importante es con qué personas usted se junta. ¿Sí? Porque el Señor le está diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Sí? Le digo, aunque eran unas pocas cosas, pero eran suficientes para estorbar la comunión con Dios. No se puede manifestar todo lo de Dios si no dejamos ciertas cosas, ciertas personas, ciertas amistades. Y lo estamos viendo los miércoles. Estamos viendo los miércoles de que Dios desea bendecirnos. Dios desea bendecirnos. Dios desea hacer algo, hermanos. Pero Dios le dice a Abraham, le dice, ¿sabes qué, Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y luego le empieza a decir, porque voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir. Pero note que le está diciendo que se vaya de su tierra, de su parentela. O sea, que rompa con eso. O sea, está hablando algo espiritual para nosotros, ¿sí? O sea, romper la maldición de la familia, que es lo que vamos a ver este miércoles. O si quiere venir, venga, para que escuche eso. Entonces, es muy importante porque Dios aquí está diciendo, tengo unas pocas cosas contra ti, ¿sí? Entonces, ¿qué era? Dice, retienen, o tienes ahí, por decirlo de esta manera, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En otras palabras, te juntas con ellos, convives con ellos. No me malentienda, conviva con alguien. Yo no estoy diciendo que no convivamos con aquellos que no conocen de Cristo, pero hay un límite. ¿Qué tanto tiempo me puedo quedar ahí? ¿Sabes qué? Porque ¿cómo les vamos a predicar, verdad? Porque esa es la otra cosa. Pues ¿cómo no voy a convivir con el familiar que no conoce a Cristo, o el amigo, o el compañero de trabajo? Pero tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos dé para testificarles del amor de Dios. Pero si usted está viendo que en vez de usted estirarlos, lo están estirando, pues mejor retírese porque va a caer. Se va a desanimar, se va a desalentar. Y en vez de que uno se fuera a la olla, se van a ir todos. ¿Sí? En vez de rescatarlos. Y no hay tal cosa, hermano, porque también hay gente, ¿verdad?, que dice, no, pues yo sé, me los voy a ganar, pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, dice, había allí personas ajenas a los propósitos de Dios. No puede ser posible, hermano, que usted pueda convivir tan a gusto con personas que ni aman a Dios. O sea, personas que note lo que estoy diciendo, no te enojes, micrófono, espérate. Sí, o sea, note lo que estoy diciendo. Yo no digo que no esté con ellos, no conviva para que pueda enseñar a Cristo, testificar. Pero llega un momento, hermano, de que tienes que poner tus límites bien marcados. Porque si no, te van a estirar. Entonces, note que el Señor es lo que les está diciendo. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Sí? Entonces son personas, hermanos, que no les importaba Dios, no les importaba la palabra. Ellos tenían su propia idea de Dios o su propia idea de sus dioses, lo que sea. Sí, entonces, pero estas personas tenían doctrinas de hombres y no la doctrina de
Dios. Entonces, Balaam, en Números capítulo 31, esto habla de Balaam. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová. ¿Sí? Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y esto lo puede hallar en Números 31. O sea, usted puede leer entre el capítulo 31, capítulo 25, léalo usted en la casa para que saque todo esto. Yo no quiero tomar más tiempo, solamente le digo esto. Sí, esto es lo que estaba sucediendo con Balaam y pues Dios se enojó. Sí, ahora la iglesia de Pérgamo tenía personas que eran de tropiezo, o sea, estorbaban. Estaban allí porque los demás les permitieron, ¿sí?, que estuvieran junto con ellos. Sí, estas personas tenían una doctrina que era falsa, enseñaban a adorar Dios, a ídolos, a fornicar, pues a hacer cosas que no están bien delante del Señor. Por eso le digo, nosotros no podemos correr a nadie, pero no podemos dejar que alguien quiera venir a imponer algo que no está conforme a la palabra de Dios. Así de simple. ¿Sabes qué? Si tú quieres creer eso, pues allá tú, pero aquí eso no vamos a tomarlo en cuenta, ¿sí me entiende? Entonces, en Apocalipsis sigue diciendo en el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, ¿sí? O sea, había un montón de gente por ahí que estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban, ¿sí? Él dijo, tienes por ahí también, o sea, tienes otro grupito ahí también, dice que tienen otra doctrina, ¿sí? Entonces, en este versículo podemos notar, hermano, cómo el Señor aborrece la doctrina que tenían esas personas, no a las personas, porque Dios ama a las personas. Dios ama al pecador, no al pecado. ¿Sí? Dios ama al mentiroso, no la mentira. No, pues entonces yo soy bien mentiroso, entonces yo no voy a ir. No, no, Dios te ama a ti, pero no la mentira. Y te ama tanto que te quiere cambiar y que hables verdad. Entonces, así como a todos el Señor nos ha salvado, tuvo misericordia de nosotros, no éramos ni somos perfectos, pero Dios cada día nos va limpiando, nos va purificando, nos va ayudando a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, a vivir conforme a su voluntad. Cada día es un proceso. Entonces, note que así como a la iglesia de Éfeso, que aborrecía las obras de los nicolitas, ¿sí? Porque la iglesia de Éfeso, si usted lee, que es la primera, en el capítulo 2, habla de la iglesia de Éfeso, también Dios le dice eso, ¿sí? O sea, dijo, ¿sabes qué? Aborreces las obras de los nicolitas. Entonces, eso era algo que a Dios, pues Dios estaba de cierta manera contento porque dijo, ¿sabes que yo los aborrezco esa doctrina? O sea, era algo en contra totalmente de lo de Dios. Entonces, pero la iglesia de Pérgamo, Dios le está diciendo, tienes que aborrecer tanto también la doctrina de Balaam como la de los nicolitas, que era el versículo, ¿qué fue? 15. ¿Sí? Sí, el versículo 15. Ahora sigamos el versículo 16. Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la espada de mi boca. Note que le dice arrepiéntete. Entonces, cuando le dice Dios aquí, está hablando arrepiéntete, significa que debían de dejar el pecado para hacer lo que agradaba a Dios. ¿Usted sabía que es arrepentimiento? ¿Usted sabe qué es arrepentimiento? El significado del arrepentimiento o el significado de arrepentirse es dejar lo que estábamos haciendo y empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. ¿Sabes que la cantina está acá? La iglesia está acá. El ir yo para la cantina enseña que yo no estoy arrepentido porque sigo yendo para allá. Pero cuando yo le pido perdón a Dios y me arrepiento, le doy la espalda a la cantina y le doy mi cara a Dios, por decirlo de esta manera. No le puedes dar la espalda a dos a la vez, se la das a uno. En el momento que yo y tú volteamos al pecado o a hacer lo malo, le estamos dando la espalda. No, pero yo amo a Dios. Pues le estás dando la espalda. ¿Sí?
Entonces, el significado de arrepentirse es, ¿sabes qué? Para allá está lo malo, el pecado, lo que sea, le doy la espalda y ahora empiezo a caminar hacia acá. Eso es arrepentimiento. Ahí usted, examínese usted mismo. Examínese usted mismo qué tan arrepentido está. No, pues de vez en cuando me doy una escapada para acá. O sea, de vez en cuando a la espalda a Dios. ¿Te imaginas que Dios dijera, de vez en cuando te voy a dar oxígeno? De vez en cuando no te voy a dar oxígeno ni te voy a cuidar. Entonces dice, arrepiéntete. ¿Sí? En segundo libro de Juan, capítulo 10, dice esto, perdón, versículo 10 dice esto. Si alguno viene a vosotros, oiga esto, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Sí entendió? Eso está en segundo libro de Juan, versículo 10 y 11. ¿Por qué? Porque Dios les está diciendo arrepiéntete, ¿sí? Dale la espalda al pecado, dale la espalda a todo lo que desagrada a Dios y empieza a caminar hacia Dios. Entonces, note otra vez, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando nosotros sabemos que alguien está mal y le decimos bienvenido a la casa, estás invitando toda la ganga que trae encima de él. Entonces tiene usted que tener cuidado. Y si tú estás tratando de buscar a Dios y aquella persona no está tratando de buscar a Dios, ¿qué crees que va a pasar? Va a causar pleitos en tu matrimonio, va a causar pleitos en tu vida, va a causar pleitos en la casa, va a causar tantas cosas. Entonces la iglesia de Pérgamo había aceptado las cosas que no eran de Cristo. ¿Sí? Habían aceptado otra doctrina y lo que el Señor les estaba diciendo era que se apartaran de esas doctrinas, que no las retuvieran, porque Él dijo, ¿sabes qué? Yo aborrezco eso. En otras palabras, Dios diciéndoles, aborrezcan lo que yo aborrezco. ¿Sí? O sea, no ames lo que yo no amo. Nosotros deberíamos de amar lo que ama Dios y aborrecer lo que Dios aborrece. Y luego sigue diciendo, ya estamos terminando. Dice en el versículo, a ver dónde vamos. Dice, ok, el 16 sigue diciendo, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora el Señor dice, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. O sea, primero Dios lo que está hablando es que va a pelear contra los que tenían esa doctrina falsa, los que lo habían aceptado, pero también aquellos que los habían aceptado con ellos, ¿sí? Los que les habían dado lugar. Por eso el Señor estaba diciendo que no retuvieran eso. Dijo, aborrezcan lo que yo aborrezco. Porque Dios dijo, primero me voy a encargar de ellos y después voy a hablar contigo. ¿Sí? Así como cuando dices, deja hablar con él, ahorita hablo contigo, tú métete. Arreglo primero acá. Y es lo que el Señor está diciendo, los arreglo a ellos y después come to my office. ¿Sí? Entonces, note que dice que con la espada de mi boca, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué quiere decir eso? Dijimos, la palabra. La espada es la palabra de Dios. Si no se arrepentirían, ¿qué quiere decir? Mirábamos que en Juan, que quiere decir que van a ser juzgados. Entonces, en otras palabras, hermano, si no se arrepentían, serían juzgados. ¿Cómo? Con la espada. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Por eso dice que Juan miró a uno que de su boca, lo que mirábamos en el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces mirábamos ahorita en Juan 12:48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita? Entonces, aquí dice otra vez, el que tiene oído,
Oiga el 17, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daría a comer del maná escondido y le daría una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual no ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, está constantemente hablando a nuestras vidas. ¿Sí? Note, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el Espíritu Santo habla a nuestra vida y tenemos que escucharlo. Estamos hablando espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente. Ahora, la voz del Espíritu Santo se escucha espiritualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? Tenemos que ser sensibles. Como cuando vas a escuchar, o sea, que alguien te está diciendo algo y dice, no te escucho bien. A ver, ¿cómo dijiste? Que me debes tanto. ¿Cómo? Es cuando menos oímos, ¿verdad? No, pero sí o no, cuando te están diciendo algo y hay ruido que dices, hey, cállate, no oigo. Así debemos de estar en lo espiritual. O sea, debemos de tomar un tiempo y estar a solas y decir, ¿qué me dijiste, Espíritu Santo? ¿Qué estás diciendo, Señor? ¿Qué estás hablando? Que sí vaya o que no vaya, que sí haga o que no haga, que sí haga esto, que no haga. O sea, tenemos que estar, hermanos, sensibles a esa voz y tenemos que tener la mente y el corazón en Dios, o sea, enfocados en Él, porque si tenemos la mente y el corazón en cualquier otro lado, no vamos a escuchar la voz de Dios. Ahora la pregunta es, ¿dónde está tu mente ahorita? No, pues estoy mirando un burrito con queso arriba, yo veo una torta, yo veo un chicken fried steak, veo mashed potatoes, macarrón. Yo estoy hablando acá y usted así. No, aunque sea unas fajitas con guacamole. No, hermano, she wake up. Hello. No, pues aunque sea unos hot pockets, se ha perdido algo. Entonces, si tenemos la mente y el corazón en otro lado, no vamos a escuchar. Yo no escuché a Dios a nada. ¿Cómo si escuchas y ves? No, no nomás escuchas, ves. Espero que no me esté viendo como un burrito Jalisco. ¿Eh? Si tenemos la mente, ya estoy terminando, si tenemos la mente y el corazón en cualquier otro lado, no vamos a escuchar esa voz del Espíritu. No te dice, el que venciere recibirá las promesas de Dios, que son en este caso, ¿qué? Alimento espiritual y un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo, al que venciere daré a comer del maná escondido. No me diga que usted no tiene un guardadito en la casa. I love you, husband. I love you, my wife. Pero this is for me. ¿Eh? The last Twinkie, I'm saving it. Hola. ¿Eh? The last cookie. El último pie. ¿Sí? El último pedacito de pie lo tengo bien escondido. ¿Sí? O sea, no quiere decir que no amas a tu esposa o a tus hijos, pero es tu pedazo de pie. ¿Sabes qué? Lo escondo porque estos niños se lo van a comer. O el niño grande. No me deja nada. Entonces, note, las recompensas aquí son alimento espiritual y un nombre nuevo. Porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, note, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Qué precioso. Dios tiene algo preparado, escondido. Escondido, dice ahí. No sé cómo dice su Biblia, pero dice escondido. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Dios tiene un apartadito por ahí. Y siempre el último pedacito que está por ahí es el más sabroso. O sea, Dios dice, yo tengo algo guardado que les voy a dar de comer, pero este es para el que venciere. Óyeme, si lo que Dios nos da ahorita es sabroso, precioso, delicioso, ahora imagínate ese que está guardado. Aleluya. Lasco, ¿sí? ¿Sí? Imagínate, hermano, hermana. Imagínate, el que venciera, recibirá alimento del guardadito de Dios, ¿sí? Del que Dios tiene, del que Dios come, del que Dios tiene solamente ahí. Y dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo.
O sea, Dios te va a poner tiene un nombre nuevo para ti. Ahorita me dicen el mentiroso, pero Dios tiene un nombre nuevo para mí. Hey, tú me puedes decir, call me all the names you want, pero Dios tiene un nombre nuevo para mí. Dime como quieras, borracho, mentiroso, lo que sea, bruja, brujo, lo que sea. Pero sabes que Dios tiene un nombre nuevo para mí. Aleluya. Entonces, cuando está hablando, hermano, que él tiene, cuando dice el que venciere daría a comer del maná, está hablando como Mateo capítulo 5 versículo 6, cuando habla de las bienaventuranzas, ¿sí? De las bendiciones, dice esto: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces el alimento espiritual significa que seremos saciados. O sea, Dios te va a saciar de tal manera en tu vida, ¿sí? Cuando yo y tú empezamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? O sea, Dios está dispuesto para saciarte cuando tienes hambre y cuando tienes sed. ¿Qué es el problema hoy en día? Con la iglesia en general no hay hambre y no hay sed de Dios. Pero si hay hambre y sed de Dios, cada día seremos saciados. Sí, a lo mejor en la casa te dicen, ya comiste y ya no vas a comer en la tarde o en la noche, o that's it for today. Pero Dios no, dice, ¿tienes hambre? Yo te doy de comer. ¿Tienes sed? Yo te doy. O sea, todo lo que necesitamos es tener hambre y sed de Dios, y Él viene a saciarnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener hambre y tenemos que tener sed de Dios. Amén. Entonces, una vez más, me gusta mucho este versículo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo no sé usted, hermana, yo no sé usted, hermano. Deje cierro la Biblia para que vea que ya acabé. Pero yo quiero ese maná que tiene papá escondido. Entonces, Dios desea, Dios quiere, Dios anhela, hermano, que dejemos todo lo que a Él no le agrada. Usted y yo seamos sinceros. O sea, pongámonos sinceros con Dios. Dios nos conoce, hermanos. Dios no nos condena. Dios no nos condena. Dios no te condena. No reciba condenación, pero reciba la convicción del Espíritu Santo si Dios le ha hablado, si Dios me ha hablado. Entonces, el Señor quiere que dejemos todo lo que a Él no le agrada. ¿Por qué? Acuérdese, le dijo, pues tengo unas poquitas cosas contra ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Están dejando que eso tome mi lugar, están dejando que eso me haga a un lado. Entonces, nosotros, hermano, aborrezcamos lo que Él aborrece. ¿Quiere estar bien con Dios? Yo no sé si a usted le ha pasado esto por la mente de preguntarse. Yo no sé si usted usa su mente para eso, pero hay veces que nos podemos preguntarle, Señor, ¿te agradará mi vida, Dios? Yo no sé si usted se ha preguntado eso alguna vez o le ha preguntado a Dios. Yo no sé si usted le ha preguntado, Señor, ¿te agradará mi vida? ¿Te agrada mi vida, Dios? Mire, bien sencillo, aborrezca lo que Dios aborrece, ame lo que Dios ama, y usted va a ver que le va a agradar a Dios. No hay pérdida ahí. Entonces, Él quiere darnos sus bendiciones. Jeremías 29:11, sus pensamientos son de bien y no de mal. Pero para nosotros recibir su bendición, hermano, para recibir todo lo que Él tiene para nosotros, pues, y para llegar hasta el final, terminar la carrera, pues debemos de permanecer fieles al Señor. Amén. Deje hago una oración por esta palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder, Dios, leer, escudriñar, Padre, poder ver tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra viene y nos habla
Gracias por esta meditación de tu palabra, estos momentos. Y ayúdanos, Padre. Reconocemos, Señor, que hay momentos que dejamos que cosas tomen tu lugar, nos distraemos, pero ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, firmes y a sacar de nuestra vida, así como le dijiste a la iglesia, Señor, de Pérgamo, que lo que había que sacar, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor, a sacar todo aquello que no te glorifica, todo aquello que viene a estorbarnos en nuestra comunión contigo. Tu palabra dice que las zorras pequeñas, Señor, echan a perder los grandes viñedos. Y te pedimos que nos ayudes hoy y siempre y que selles esta palabra en la tabla de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermano, y vamos a así, pues, darle gracias a